aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando habla esta parábola, ¿verdad? Como la Biblia lo explica, ¿verdad? Muchas veces es difícil entender, ¿verdad? Como aquí nos dicen estos versículos, entender esta parábola. Y yo meditaba, ¿verdad? En el sembrador, ¿verdad? Porque dice aquí, ¿verdad? El sembrador salió y esparce la semilla, ¿verdad? Y viéndome de las 4 maneras que la Biblia habla de la semilla, con dónde cae la semilla, yo me recordaba, ¿verdad? Yo sé que cuando uno, ¿verdad?, crece en agricultura y conoce un poco de agricultura, se pone a pensar cómo es la tierra, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes aquí alguna vez ha cultivado algo, ¿verdad? Y yo pensaba y digo, en lo literal, ¿verdad?, cómo uno puede ver las siembras y cosechas que se hacen, ¿verdad? Si usted ve en estos tiempos, ¿verdad?, usted ve que hay maquinaria, ¿verdad?, que aran la tierra y riegan la semilla. Y así, ¿verdad?, se va saliendo esa semilla que riegan, se convierte en planta y así va dando el fruto, ¿verdad?, que de cada especie de semilla que se siembre. Pero meditando yo, recordando en mi niñez cómo se trabajaba en aquel tiempo en los campos, era muy diferente a lo que uno puede ver en estos tiempos, ¿verdad? Me recuerdo que cuando uno allá miraba a los que tenían dinero, ellos buscaban cómo arar la tierra, pero no habían maquinarias. Entonces, ¿cómo lo hacían, verdad? Con bueyes, en algunos lugares con bestias, con caballos. Con eso araban la tierra. Y cuando uno ve que van arando la tierra, usted tal vez ha visto que va otra persona tirando la semilla y tapándola, tirando y tapándola para que la tierra, la semilla pueda germinar, ¿verdad? Y es bien bonito, ¿verdad?, cuando uno ve que viene saliendo esa planta que sale, ¿verdad?, de la tierra. Pero el que no tiene esa posibilidad, ¿verdad?, usa otras herramientas. En mi país había muchas clases de herramientas que se utilizaban, en otros países probablemente las usen, pero una que se usaba mucho en mi país le llaman el asadón, ¿verdad? Yo creo que muchos lo conocen, ¿verdad? Y uno iba escarbando, ¿verdad? Pero cuando uno encontraba una piedra, tenía que arrancar esa piedra, porque no se puede tirar la semilla arriba de la piedra, ¿verdad? Porque obviamente no va a dar producto. Y entonces yo pensaba y digo, ¿cómo el Señor le hablaba a aquella multitud? En una manera tan sencilla, pero también muy difícil de entenderla en aquel entonces, si Él no daba la explicación. Porque aquí los discípulos, dice, cuando escuchan esta parábola, dicen, ¿qué quiere decir esa parábola? Porque si usted la lee, ¿verdad?, dice claramente, dice que el sembrador se salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada, y las aves del cielo se la comieron. Yo decía, ¿cómo es posible? Alguna vez digo yo, si usted ha sembrado algo, ¿verdad?, y que lo que usted siembra se lo coman las aves, ¿cómo se siente uno? Si usted se ha esforzado a sembrar y toda su semilla se la come en las aves y usted no ve su cosecha, su siembra no se ve. Y decía, ¿qué es ahollada? Entonces la definición de ahollado dice pisotear. Así que si cae en el camino, ¿verdad?, obviamente pasa a la gente y lo pisotea, ¿verdad? Dice, fue ahollada, fue pisoteada, vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Entonces, pensándolo bien, dice, hay aquí 4 maneras o 4 terrenos donde el Señor siembra y esparce su semilla. Y como tema le puse, ¿qué tan fructífero es tu terreno? Santo. Porque, ¿verdad?, cuando uno va a sembrar, siempre uno piensa en lo literal, ¿verdad?, este terreno es bueno. O uno dice, no, aquí no voy a sembrar porque aquí no voy a cosechar. Aleluya. Y hay que saber, ¿verdad?, qué semilla va a sembrar uno en los lugares, ¿verdad? Porque a veces dice, si aquí siembro esta semilla, no me da. Si aquí siembro de esta, tampoco me da. Tengo que sembrar esta porque esta tiene ciertas, algunas semillas más fuertes, ¿verdad?
Aunque sea el mismo maíz, a veces hay semillas que son un poco más fuertes que las otras, unas que se dan antes que las otras, unas que se tardan más para cosechar, y todo eso el agricultor tiene que ver eso, ¿verdad? Pero usted me puede decir, ¿y eso qué tiene que ver en la palabra de Dios? Tiene que ver mucho. Porque dice en la otra dice, otra parte cayó sobre las piedras. Aleluya. Y nació, se secó porque no tenía humedad, es lo que les decía, ¿verdad? Si usted no va a sembrar una planta sobre una piedra, aunque tenga un poquito de tierra, no va a crecer. Porque no tiene dónde enraizar. Y cuando no enraiza, viene un viento y lo bota. O no llueve, entonces se seca esa poca tierra que tiene y se muere. ¿Cuántos alaban a Dios? La otra dice, cae, dice, entre los espinos, dice. Y yo pensaba en eso, ¿verdad? Y me recordaba de lo que pasa a veces en el campo, ¿verdad? De la agricultura. Porque muchas personas van y siembran, ¿verdad? Pero no les gusta trabajar, solo les gusta sembrar. Y entonces dejan que la semilla que sembraron crezca con toda la maleza, ¿verdad? Con toda la hierba. Entonces viene creciendo junto a la semilla que han sembrado y viene creciendo toda la hierba. Y vienen al mismo tamaño y a veces la hierba se pasa de la semilla que han sembrado. Entonces aquella planta lo que viene a ponerse, en vez de estar verde, fuerte, lo que viene siendo es creciendo bien delgado. Y se pone amarilla la hoja, porque no tiene dónde desarrollarse. Entonces para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? El agricultor tiene que ir y matar toda esa maleza y dejar solo la planta para que se desarrolle. ¡Aleluya! Porque si no se desarrolla, no va a cosechar. Porque yo miraba en aquellos casos de los que no limpiaban sus siembra, ¿verdad? Crecía, pero no daba producto. En caso del maíz no daba la mazorca, y si daba mazorca no daba grano. El que sembraba frijol le crecía y solo era basura, no cosechaba grano. Y yo digo, ¿es así en los caminos del Señor? ¿Es así en la iglesia del Señor? Pareciera que no, pero es así. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice, ¿verdad? Cuando él da la explicación de lo que significa la palabra, él dice, la parábola, él dice, la semilla, dice, es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? La semilla es la palabra de Dios. ¿Y quién estaba esparciendo la semilla? El Señor Jesucristo. Él estaba hablando del reino de los cielos, pero lo que lo escuchaban no lo querían a él prácticamente, lo rechazaban, y muchos andaban con él no por lo que él predicaba, sino por lo que él les daba. Y eso pasa mucho tiempo, muchas veces en este tiempo en las iglesias. A veces hay personas que van a la iglesia no porque tengan deseo de la salvación, sino porque tienen necesidad. Y por eso muchas veces buscan la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay hermanos que van con una fe de verdad, que esa fe en el Señor, pero hay muchos que no van con eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y eso no se ve solo aquí en Estados Unidos, se ve en todo el mundo. Por eso dice que al Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, algunos decían, ¿para qué lo escuchan? ¿Por qué? ¿Para qué están perdiendo su tiempo? Pero Él predicaba de un reino que se aproximaba. Y Él decía, el reino de los cielos está aquí. Vengan a mí. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la salvación. Pero no le creían. Mas sin embargo, donde Él dice, Él era el sembrador que estaba sembrando la semilla. Pero esa semilla se fue esparciendo con el tiempo, ¿verdad? Y gracias a la misericordia de Dios, por esa semilla estamos nosotros aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Mas sin embargo, dice en la explicación que Él da en la parábola de la semilla que cayó en el camino, Él dice, los que cayeron en el camino, junto al camino, son de los que huyen. Y luego viene, dice, el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjense, es un problema, ¿verdad? Cuando uno va a los caminos del Señor, uno acepta a Jesucristo. Yo creo que aquí, ¿verdad? Muchos tal vez crecieron en el camino del Señor, pero muchos llegamos a los caminos del Señor ya con una vida ya en el mundo, tal vez
azotados, maltratados, una vida como sea, ¿verdad? Pero no fue una vida fácil. Y tenemos muchos amigos allá, ¿verdad? Que a uno lo abrazaban y uno se llevaba muy bien con ellos, ¿verdad? Pero cuando ellos ven que uno ha aceptado al Señor Jesucristo, o uno se acerca a la iglesia, lo primero que le dicen a uno: ¿y por qué no viniste? Y luego le dicen a uno: te fuiste con esos locos, ¿verdad? Andas con esos fanáticos, ¿verdad? En mi país usaban una frase, ¿verdad? Para decirle, ¿verdad? Que usted que acepta al Señor Jesucristo, levanta la mano, y dice, es la forma, ¿verdad? Que el predicador dice que levante la mano el que quiere aceptar, y unos levantan la mano, pero vulgarmente allá en el país, ¿verdad? Al pie muchos le dicen la pata, ¿verdad? Y cuando uno lo quería decir, ¿verdad? Tú levantaste la pata, ¿verdad? Por decirle levantarle la mano, levantaste la mano para aceptar, le decían, tú levantaste la pata, ¿verdad? Por eso ya no lo dice aquí. Gloria a Dios. ¿Y para qué fuiste ahí? Ahí no, fíjate que ahí te van a hacer esto, te van a hacer otro, te van a hacer esto. Tal vez nunca han llegado a la iglesia, pero se ponen a decir lo que no saben de la iglesia. ¿Y por qué? No se dan cuenta que el enemigo los está usando para que aquella persona que ha aceptado al Señor Jesucristo se desanime y ya no vaya a la iglesia. Porque ¿dónde se va a reforzar? ¿Dónde él va a crecer? En la iglesia. Si no busca de la iglesia, no va a crecer. Si no se apega a la iglesia, no va a crecer. ¿Por qué? Porque en la iglesia lo van a ir orientando y lo van a ir enseñando cómo servir al Señor. Pero si esta persona, el diablo logra su objetivo de separarlo de la iglesia antes que crezca en la fe, logra su objetivo para que esta persona no se salve. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Aleluya! Ese es el propósito del diablo, oye, que nadie se salve. Y eso busca de una y otra manera cómo hacer que pierda uno la salvación. Eso es algo que él tiene en mente y busca el propósito. El primer paso que uno le dé, el primer espacio que uno le dé, él se cuela y se mete y trata de sacarlo a uno de los caminos del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Él vive y permanece para siempre. Estos son, dicen, los que cayeron junto al camino. Quiere decir que los que cayeron junto al camino, viene el diablo y pisotea la palabra de Dios. Ese es el propósito del diablo. Y muchas veces nosotros también participamos en ello. Cuando empezamos a hablar mal de los hermanos, cuando empezamos a hablar mal de las personas, entonces nosotros venimos a ser partícipes de lo que el enemigo quiere: separar al pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Dicen los que cayeron junto a las piedras. Los de sobre las piedras, dice, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántas alabanzas? ¿Cuántas veces que usted ha tenido una prueba ha pensado alguna vez: yo ya no sigo los caminos del Señor? ¿Cuántos se pueden identificar con eso en decir: esta prueba que estoy pasando yo no la aguanto? Esta prueba que yo estoy pasando, mejor ya no sigo. Si yo cuando no le servía al Señor no me pasaba nada, pero ahora que estoy en los caminos del Señor me pasa esto, me viene el otro, me viene esto. ¿Cuántos se identifican con esto? Gloria a Dios. Y uno puede decir: es que no es fácil la prueba. Y no lo es. Las pruebas son duras. Las pruebas son difíciles a veces. Las pruebas a veces lo hacen a uno derramar lágrimas, sin que uno a veces quiera. Pero cuando una prueba le viene a uno, uno tiene que buscar al Señor de todo corazón, porque si no, no puede. Por eso dicen los que cayeron lo que cayó, la semilla que cae sobre la piedra. Es decir, que en aquel poco de tierra que hay sobre la piedra, la semilla cae ahí y puede crecer, pero no tiene una raíz fundada. Entonces, en esa donde no hay una raíz profunda, lo que hace es que cuando viene la prueba, lo primero que hace, usted se pone a pensar: si tiene una planta sobre una piedra que no tiene una raíz buena, pasa un viento y la bota. Y si nos ponemos a pensar que nosotros en la vida espiritual, si no estamos bien fundamentados en los caminos del Señor, viene una prueba y también nos bota.
Fácilmente nos echa para los lados. Fácilmente nos bota de donde estamos, porque nuestro fundamento no está fuerte todavía para uno decir, yo soporto este problema que tengo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque problemas va a tener, no importa cómo sea usted, así no tenga dinero, así tenga mucho dinero, así sea el más millonario, problemas va a tener en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque los problemas son parte de la humanidad que siempre nos van a seguir donde quiera que estemos y donde vayamos. Si usted alguna vez dice, yo tengo este problema y me voy a ir para allá porque voy a deshacerme del problema, es mentira, el problema lo va a seguir a usted. Si usted dice, yo me paso para allá porque allá no hay problemas, eso usted se está engañando, el problema va detrás de usted. El problema hay que enfrentarlo. El problema hay que ponerle uno la cara y, como dicen algunos, sacarle el pecho y decirle, aquí estoy. Este problema no me va a vencer porque está conmigo, es más fuerte que este problema. ¿Cuántos alaban a Dios? Si nosotros le damos la espalda al problema nos sigue. Pero si nosotros lo enfrentamos, el problema tiene que desistir de estar siempre confrontados a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Siempre pasa que cuando uno viene ese problema, uno lo primero que dice es que mejor no hubiese estado yo involucrado en este problema de la iglesia. Y cuando uno ya tiene privilegios, aún más peor todavía. La situación se le voltea a uno fuertemente. Y si uno no se pone de verdad de rodillas a humillarse ante el Señor, no va a poder uno vencer el problema. Porque estos problemas no se vencen con lo que yo sé, no se vencen con lo que yo puedo, se vencen con lo que el Señor sabe hacer. Porque el Señor es el que sabe pelear por nosotros. Nosotros humanamente podemos hacer lo que podemos, pero nosotros no podemos vencer si el Señor no está con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Dice en la otra parte, el otro terreno, ¿verdad? Dice, la que cayó entre espinos, estos son de los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan, ¿qué? Fruto. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando yo recién me convertí, no me había convertido al Señor, yo todavía no me había convertido, pero conocí un par de jóvenes que me impresionaron. Yo tenía mis primos, ¿verdad? Que yo hablaba con ellos, mis primos ya conocían del Señor. Yo no todavía. Mis primos estaban creciendo, pero estábamos jóvenes, como unos 15 años por ahí, 16 años. Ustedes saben que uno tiene una actitud bien distinta a la ya de un adulto, ¿verdad? Y nosotros por ahí molestando y jugando, bromeando entre nosotros, hablamos palabras, ellos, ¿verdad? Yo no era cristiano, tenía la libertad, ¿verdad? Usted sabe que el que no es cristiano se cree que tiene la libertad de ofender al que le da la gana, ¿verdad? Pero no es así. Mas sin embargo, ¿verdad? Ellos que ya eran cristianos decían unas frases que no eran buenas, ¿verdad? Frases que ofendían, ¿verdad? Entonces estos jóvenes una vez nos llamaron la atención y nos dicen, ¿verdad? Eso no es bueno que lo hagan, eso ya no se debe de decir, le dicen a los primos míos. Y yo me aparté de ellos porque yo decía, no me puede decir nada, ¿verdad? Yo no tenía ningún compromiso en ninguna iglesia, yo no era ni de una iglesia ni de la otra, ¿verdad? Entonces uno de nuestros primos me dice, mira, yo admiro a estos jóvenes. Y yo le digo, yo también, porque los conozco. Y estos jóvenes tal vez aceptaron, pero al mes estos jóvenes tenían un dúo y cantaban bonito para el Señor. Y como dicen mucho, pero lamentablemente fue como una llama de un pajal, de algo que se quema, sube una llama y luego se apaga. ¿Por qué será? Yo decía, pensaba en ese entonces, yo decía, ¿por qué pasa eso? Pero cuando yo leo esta palabra, encuentro que dice, son los que de verdad no estaban fundados en la palabra del Señor. Porque yo veo a esos jóvenes todavía aquí y ya no les sirven al Señor. Yo a veces digo, yo me admiré de estos jóvenes, pero ahora yo digo, ¿por qué ya no les sirvieron al Señor? Es que yo veo mucha gente lo mismo, que permanecen en los caminos del Señor por un tiempo y luego se van. Usted no me puede dejar mentir en esto, usted puede ser testigo que muchos vienen a la iglesia, permanecen un tiempo y luego usted los ve en la calle. Y si usted les pregunta, le dice, tú sabes,
muchacho, las debilidades, tú sabes que soy joven, tú sabes por esto y que todo. Buscan un pretexto. Pero la verdad es de que nunca se fundamentaron en la palabra de Dios. Y cuando uno no tiene ese fundamento, entonces somos presa fácil del enemigo. ¿Y cómo usted encuentra ese fundamento? Cuando usted viene a la iglesia y usted se pone a escuchar al maestro, cuando está dando la escuela dominical, cuando usted escucha eso, usted se va fundamentando. Porque si usted no tiene el conocimiento, usted tiene la oportunidad de preguntarle al pastor o al maestro para que le explique aquello que usted no entiende. Pero si usted no llega a la escuela dominical, usted no se fundamenta en la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta es una de las partes que el cristiano tiene que tener para poder fundamentarse en la palabra del Señor y leer la palabra del Señor. Porque si no leemos la palabra, solo estamos viviendo a oídas de lo que dicen los demás. Y hay muchos que viven así. Solo estamos oyendo lo que dijo la persona y lo repito yo. No sé si es bueno o es malo, pero él lo dijo y yo lo sigo repitiendo. Pero cuando escuchamos en la palabra del Señor, cuando leemos, encontramos lo que el Señor nos dice abiertamente, que es lo que nosotros tenemos que hacer para poder obtener la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto dice que cayeron, dice, y los espinos, dice, ¿qué son los espinos? Yo les explicaba un poco, ¿verdad? Que en la agricultura, ¿verdad? Los espinos o la maleza va creciendo al lado de la planta, y si no se corta la planta, ahoga a lo que usted ha sembrado. Y si en los caminos del Señor nosotros queremos hacer todo lo que hacíamos antes, no podemos. Porque claramente dice la palabra que nosotros no podemos servir a dos señores, tenemos que servir a uno. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ese uno es el que nos va a nosotros a respaldar a nosotros en todo tiempo. Porque dice la palabra claramente que si nosotros queremos vivir en el mundo, entonces no podemos servir al Señor. Si queremos vivir en los placeres del mundo, no podemos servir al Señor. Si nos dejamos llevar por toda la riqueza o obtener riquezas, tenemos que trabajar y tenemos que trabajar todos los 7 días de la semana. Entonces no tenemos tiempo para el Señor. Y eso no permite que crezcamos en el Señor. Por eso dice claramente, en el versículo dice, la que cayó en espinos son los que oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Cuando uno se afana tanto en lo que uno quiere, uno se va y se enfoca en lo que quiere y se olvida del Señor. Hay personas que tienen que trabajar los 7 días y no solamente las 8 horas, sino que tienen un trabajo de 8 horas y buscan un part-time y se van todos los días y aún no les alcanza lo que ganan. ¿Cuántos la van a Dios? Por más que trabajen, no pueden obtener nada porque su afán es la riqueza, es obtener algo material y no se preocupa por lo que es espiritual. La palabra dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les llegarán por añadidura. Entonces toda la riqueza es una añadidura. Todo lo que usted puede tener a su alrededor son añadiduras. Primeramente es el reino de Dios, y el reino de Dios es la salvación de nuestras almas, llenar ese vacío que hay en nuestra mente, que hay en nuestro cuerpo, ese vacío que nos hace a nosotros buscar algo que no nos satisface. Ese es el alma que está buscando aquello que necesita y no lo encuentra, porque eso solamente lo da el Espíritu Santo de Dios, y cuando uno tiene ese Espíritu, a eso le da la satisfacción a uno para que uno pueda estar feliz y gozándose, aún no teniendo dinero, pero es feliz. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Yo me recuerdo a veces cuando yo ya conocía al Señor, y ahí está mi esposa, que a veces no teníamos dinero. Y yo a veces le decía a ella, fíjate que no tengo pero ni un centavo en mi bolsa. Y ella a veces me sorprendía, porque ella a veces hacía bordados y me decía, yo tengo aquí 5 quetzales, ¿verdad? Cuando vivía en mi país, tenga. Y decía, gloria a Dios, pero ya uno decía, yo nunca decía, mejor voy a hacer esto. Yo decía,
Todos los días yo trataba que había servicio en la iglesia, me iba y yo les he dicho muchas veces, caminaba 40 a 50 minutos para llegar a la iglesia. Y cuando yo llegaba a veces la iglesia no estaba abierta. Los hermanos no habían abierto la iglesia todavía. Y cuando llegaban me decían, ¿nos ganaste? Sí, es que yo vine algo rápido. Y es que a veces ellos llegaban un poco tarde, era la verdad. Pero la gloria sea para Dios, ¿verdad? Pero cuando uno tiene esa necesidad de buscar al Señor, uno busca al Señor. Y ahí en lo que estoy, a pesar de lo que hemos pasado, pero el Señor nunca nos ha dejado, siempre nos ha bendecido. Pasando como hemos pasado por muchas dificultades, el Señor siempre nos ha proveído lo que hemos necesitado. Yo a veces les digo, yo no tengo riquezas, pero tengo un Dios que tiene poder y que me tiene dado a mí un reino que si yo lo busco, yo lo encuentro, pero si yo lo descuido, yo lo pierdo. Y eso es lo que uno no debe permitir, que el enemigo le robe el reino que Dios nos ha preparado a nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es bueno, Él es poderoso, Él es maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Ahora dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, dan fruto y permanecen. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo se conoce una persona que de verdad se convierte al Señor? ¿Cómo usted puede ver que aquella persona hizo un pacto con el Señor permanente? Permanece en la perseverancia, en que Él siempre está presente en los servicios. Usted ve que esa persona ha hecho un pacto con el Señor. Pero aquella persona, fíjese que a veces hay personas, yo no sé si usted ha visto, pero yo miraba en mi país que cuando daba una campaña se convertían hasta 15 y 20 personas. Y yo decía, wow, qué tremendo. Pero al otro día usted los miraba por ahí en las cantinas. Entonces solo en el momento que ellos daban y hacían el llamado, ellos pasaban al frente y aceptaban, pero al otro día ya no se acordaban de lo que habían hecho. Por emoción. Gloria a Dios. Y eso no pasa solo allá, pasa en todos lugares. Ahora hay personas que aceptan al Señor y permanecen 1 mes, 2 meses, 3 meses, les viene una prueba y se van. Cuando luego ven que viene el problema difícil y vienen las situaciones, el diablo lo empieza a perseguir y dice, no, yo mejor no voy para allá, si allá estaba mejor con el diablo. Allá no pasaba nada. Allá estaba tranquilo y lo primero que hacen es dar un paso atrás y retroceder. Por eso Pablo dice, ninguno dice que se involucre en la milicia puede regresar atrás. Porque el que se mete en el militar, usted sabe que el que se mete a servirle a su patria no se puede desertar del ejército, porque si deserta, ¿qué le pasa? No me diga que no sabe qué le pasa. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Dice que si él sale, se deserta del escuadrón donde esté, lo primero que hacen es buscarlo, lo agarran y se lo llevan preso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le ha faltado al juramento que ha hecho. Eso es en la milicia, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros le hacemos un juramento ante el Señor, tenemos que permanecer buscando del Señor para que ese juramento que le hicimos a Dios permanezca. Y cuando nosotros no aguantamos aquella prueba, vengamos al Señor y le pidamos a Él la fuerza, le pidamos a Él la sabiduría, le pidamos a Él la salida, y Él nos muestra el camino, cómo salir. Pero si queremos hacerlo por nosotros mismos o salir huyendo, no podemos.